Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo RD Verde en vivo, un espacio creado para difundir educación ambiental en la población dominicana gracias a la participación de expertos en temas de ecología, medio ambiente, turismo, en fin, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en nuestro país. Hoy tendremos en nuestro espacio a Carlos Batista, como cariñosamente conocido como Cau Batista, quien es ingeniero industrial, es también charlista, conferencista, amante de la naturaleza, defensor por excelencia de nuestras áreas protegidas. También maneja los temas de crisis climática y del plástico. Él es antiplástico de un solo uso. Cau Batista, desde que es niño, está visitando todas nuestras áreas protegidas, lo cual lo ha hecho un gran conocedor del tema y lo ha hecho con un ojo crítico, pues él se ha concentrado en conocerlas, en saber qué las hace únicas, por qué han sido declaradas protegidas y cuáles son sus principales amenazas. Por eso él es una persona idónea para acompañarnos, para hablar sobre este tema, porque mucho se habla de áreas protegidas, pero no todos sabemos a ciencia cierta qué son y por qué han sido declaradas como tal. Entonces queremos darle entrada a Cau, a quien ya vemos por aquí, para que nos acompañe esta noche a hablar de este tema tan importante que todos debemos conocer. Bueno, Cau, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, porque tú eres una de las personas que más sabe sobre áreas protegidas en nuestro país. Y como decía hace unos minutos, mucho se habla de ellas, sobre todo en los últimos años, pero no todos sabemos por qué han sido declaradas protegidas, qué es lo que tiene cada una que las ha hecho especial, por lo cual requiere ser preservada con unos lineamientos especiales. Sabemos que tenemos 127 áreas protegidas en nuestro país y me gustaría comenzar por el principio. Eran 128. Y una que se desprotegió. El año pasado la perdimos por diferentes situaciones que más adelante con mucho gusto la podemos explicar, o no sé si tú la quieres que la explique de una vez. A mí me gustaría arrancar definiendo qué son áreas protegidas. Sí, con muchísimo gusto y lo haré de la manera más llana posible. Un área protegida es un espacio de tierra cargado de condiciones naturales muy específicas que tienen la capacidad o que tienen la característica de que nos pueden aportar unos recursos que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, que son diferentes a los recursos naturales. Entonces, esos servicios ecosistémicos que al mismo tiempo también tienen la capacidad no solamente de beneficiarnos a nosotros como seres humanos, sino también a las especies de flora y fauna que evidentemente cohabitan con nosotros. Entonces, es una zona que se delimita de nuestro territorio nacional, que reúne ciertas características, no es una especie de checklist ni nada por el estilo, sino que es en base a estudios científicos, estudios técnicos, y si reúnen una serie de requisitos que vale la pena proteger para conservar, producto de lo beneficioso que puede ser para nosotros y para la naturaleza, entonces se protege. Los requisitos, pues en el caso de nuestro país, la gran mayoría de nuestras áreas protegidas, diría que el requisito en común es la producción de agua. Y otro requisito muy fuerte en común también es la protección de bosques nativos. Todos sabemos que en nuestra condición de isla implica que estamos separados de la masa continental, y el hecho de estar separados, entonces eso nos hace una isla de un muy alto endemismo. Creo que todos entienden la palabra. Endemismo significa que no la hay en ninguna otra parte del mundo. Pero nosotros tenemos dos clases de endemismo. Endemismo de que hay especies de flora y fauna que solamente están en nuestra isla, y hay otro tipo de endemismo que es el endemismo regional. ¿Qué significa eso? Que es una especie que es solamente propia de un ladito. Puedo mencionar el ejemplo de que hay una mariposa en Parque Nacional Cabo Cabrón, en Samaná, que solamente está en ese peñasco, en ese espacio de tierra, y es única en el mundo.
De igual manera, hay una especie de lagarto azul hermosísimo que es solamente propio de los parques nacionales Sierra de Bauruco y Jaragua. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, ni de República Dominicana, ni de Haití, que es la otra parte de la isla, pero tampoco del mundo. Entonces, cosas así que se investigan, que científicos descubren, son lo que hacen ese espacio de terreno merecedor de ser protegido. Incluso tú acabas de mencionar flora y fauna y producción de agua, pero también hay otros valores, por ejemplo, culturales, paisajísticos, sí. que pueden ser tan especiales y tan únicos que por eso son declarados como un área protegida. Sí, mencioné flora, producción de agua y conservación de flora y fauna como los principales, como los factores en comunes entre todos. Pero hay muchísimos otros. Tú acabas de mencionar el tema cultural y puedo mencionar ahí Parque Nacional Cotubanamá, que tiene una inmensa herencia cultural, o las cuevas de Pormier, por ejemplo. Pero también hay otros que reúnen otros tipos de requisitos, como por ejemplo zonas de manglares. Hay otros que tienen otro tipo de requisitos, como las dunas de Banica, una zona desértica. Hay otros como Lago Enriquillo, entonces que protegen esa fauna que ha evolucionado para acostumbrarse a vivir en un ambiente hipersalino, y que se protege ahí entonces el cocodrilo americano, las dos especies de iguanas endémicas que tenemos. Entonces, al mismo tiempo, está este tipo de requisitos, por decirlo así, y están entonces lo que llamamos servicios ecosistémicos, que quiero separarlo de recursos naturales porque nosotros conocemos agua, aire, tierra, madera como recursos naturales, pero los servicios ecosistémicos incluyen, por ejemplo, aspectos medicinales, aspectos de recreación, aspectos de investigación científica, aspectos de, por ejemplo, aislamiento de ruido, aspectos de evitar propagación de plagas. O sea, los bosques naturales tienen esa capacidad. Capturar oxígeno, capturar carbono, liberación de oxígeno, control de la temperatura, climatización. Todo ese es un listado muy extenso de beneficios que tiene de cara al hombre o de cara a la raza humana, para no caer en un tema de género, de cara a nosotros como seres humanos, y entonces que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Entonces, cada área protegida tiene sus particularidades, tiene muchos factores en común, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades. Te acabo de mencionar dunas de Baní. Eso es mágico, tú entender cómo en este pedacito de isla tenemos una zona que tiene una característica de un desierto, pero en un espacio tan reducido que hay que hacer hasta lo imposible por conservarlo por los siglos de los siglos, porque eso es único. La naturaleza, en un proceso evolutivo de millones de años, puso esa arena ahí, que vienen de unos ríos lejísimos, y ha constituido este paisaje tan único y tan agreste en ese pedacito específico, porque de ahí tú no ves más nada luego de ahí, de esa composición característica de las dunas. Y más o menos eso es como en resumen, lo que son las áreas protegidas y las razones por las cuales se protegen. Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP, ¿verdad? Tiene muchas categorías de conservación. Entonces, ahí están los parques nacionales. ¿Tú me la puedes recordar? En primer lugar, debemos entender, existe una clasificación internacional para conservación de áreas protegidas. Nosotros somos signatarios de un acuerdo con una institución internacional que se llama Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, UICN se llama. La UICN, entonces todos los países que somos miembros de ella, manda a estandarizar las categorías de protección. Por eso, de la misma manera que tenemos parques nacionales como un Yosemite, un Yellowstone, un Gran Teton en Estados Unidos, por mencionar un ejemplo, o los grandes parques nacionales de Costa Rica, o los de Chile, Argentina, tienen exactamente la misma clasificación de conservación que los parques nacionales que tenemos en República Dominicana, en Puerto Rico, porque todos somos signatarios y hay un estándar que lo define la UICN. Ese estándar incluye 6 grandes categorías y como 16, 15 subcategorías, pero voy a mencionar las grandes categorías.
El número va de menor a mayor y mientras menor es el número, más estricta es la protección. O sea, categoría 1, que son las reservas científicas y los santuarios de mamíferos y de conservación de especies, es la más estricta de todas. Te puedo mencionar, por ejemplo, Santuario de las Ballenas Jorobadas, categoría 1. Reserva científica Ébano Verde. Todo cuando vamos para Constanza vemos esa loma hermosísima. Esa es una reserva científica. Loma Quitespuela, hermosísima, una productora de agua con un bosque húmedo nublado endémico en su cima. Esa es reserva científica. Entonces, en categoría reserva científica tenemos 8. Mira qué tan especiales son, que solamente son 8 de las 127. Wow. Parques nacionales, entonces tenemos 29. Ahora bien, hay parques nacionales más pequeños, como Cabo Cabrón, que lo acabo de mencionar, que es bien pequeñito, pero que es merecedor por sus características paisajísticas, de endemismo, como acabo de mencionar, que es una mariposa única de ese lugar. También hay ciertas especies de flora que también son únicas del lugar. Pero también tenemos un parque nacional inmenso, como Sierra de Bauruco, que es el parque nacional terrestre más grande de nuestro país. Pero también tenemos un parque nacional que es sumamente especializado en captura de agua, que es Valle Nuevo, y por eso de cariño, quienes los amamos, le decimos Madre de las Aguas, porque Valle Nuevo es mágico. Son 793 cuerpos de agua que se han documentado que Valle Nuevo aporta al sistema hídrico nacional. O sea, eso es mágico estar ahí. Pero también entonces tenemos Sierra de Neiva, Nalga de Maco, Loma Lomeadora, que es importantísimo para la capital. Poca gente lo sabe, pero Parque Nacional Montaña Lomeadora es tan importante para la capital porque los dos principales afluentes de Río Nizao, Río Nizao es donde están las principales capturas de agua del acueducto de Santo Domingo, con las presas de Higüey, Aguacate, Valdés y Las Varillas, que tiene 4 represas que traen el agua hacia el Gran Santo Domingo. Y sus dos principales afluentes, que son el Mahoma y el Mahomita, están bien protegidos dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora. Ese parque es hermosísimo. Quienes han ido a Valle de Dios, al famoso Valle de Dios, que tantos visitantes que amamos el hiking, el trillo, el senderismo, lo visitamos. Ese es Parque Nacional Loma Lomeadora. Y esos dos ríos, entonces, están protegidos con la intención de que nutran al río Nizao, para entonces nosotros podemos beneficiar de él. Entonces, parques nacionales tenemos 29. Entonces, en la categoría 13 están lo que se llaman los monumentos naturales. Por ejemplo, creo que todos aquí conocemos Salto del Limón, ¿verdad? Hermosísimo. Lamentablemente, por muchísimas situaciones se nos ha secado este año y el año pasado. Hay muchos temas de deforestación, ¿verdad? Pero Sí. Con el aumento de las lluvias volvió, pero el hecho de que la lluvia aumente el caudal es como que tú tengas un tema de salud en tu cuerpo y te dé fiebre y tú solamente tomes aspirina. Tú no estás atacando la infección. Tú solamente estás ocultándolo. Entonces las lluvias te vuelven en caudal. Sin embargo, el bosque natural que componía o que compone todavía, porque queda una parte de la cuenca que nutre los 3 arroyos que alimentan Salto del Limón, está muy diezmado por agricultura, por incendios, para ganadería, y tenemos una situación muy triste, que quizás el salto de agua más reconocido, yo puedo decir que quizás Salto del Limón, el salto de agua más reconocido del Caribe, por toda la visitación que recibe, lo podemos perder. Es un tema de mucho tiempo, pero lo podemos perder. Y también tenemos, por ejemplo, monumentos naturales, Saltadero en Nagua, que también es hermosísimo. Monumento natural tenemos quienes han ido al teleférico de Puerto Plata, Loma Isabel de Torres, un monumento natural, los 27 charcos de Damajagua, que también es hermosísimo para hacer el tema del canyoning ahí y de tirarse por el río, es un monumento natural. Y las categorías entonces 4, 5, 6 ya son entonces refugios de vida silvestre. Tenemos también paisajes protegidos, paisajes marinos costeros, tenemos también lagunas que están muy protegidas, como Laguna de Cabral, Nisibón, Laguna Redonda, Laguna Grigri, que caen en esas categorías que por el hecho de ser categorías 4, 5 y 6, que son las últimas, que son las áreas nacionales de recreo, eso no quita que no se deban de conservar, sino que tienen otro tipo de manejo. Ahora, las 3 primeras categorías son de conservación estricta. Ok.
No, termíname de decir. Que iba a decir que entonces, a lo mejor se pregunta, ¿y qué define el tema de manejo, conservación? Bueno, pues nosotros tenemos la ley 202-04, que es la ley sectorial de área protegida, y ahí define clarísimamente cuáles son los términos de uso o los tipos de uso que tú puedes dar a las áreas protegidas. Entonces, lo dice muy claro, dice que son recreación, investigación científica y conservación. Entonces, todo lo que salga de eso, o sea, agricultura, asentamientos humanos, ganadería, explotación, deforestación, no cabe dentro de la ley, no cabe dentro del marco de la conservación. Entonces, nada más te manda esas 3 cosas para las 6 categorías. Ahora bien, las últimas 3 categorías te permiten ciertos tipos de uso para, por ejemplo, construcción de infraestructuras turísticas, pero infraestructuras públicas de nosotros para disfrute. Claro. Un centro de visitantes, un pequeño museo ahí dentro, una sala de recepción, un pequeño muelle para recibir las lanchas, como por ejemplo en Isla Saona, no para infraestructuras turísticas privadas. Tenemos que ser muy cautos con esto. Pero no caer en detalles, ¿verdad? Pero es para separar, porque si digo nada más infraestructura turística lo pueden confundir. Y así hay ciertos tipos de manejo que se pueden hacer de permisividad, pero siempre procurando que no se alteren las condiciones naturales de todo el entorno que compone un área protegida. Ok, o sea, todo con regulación. Y dime algo, Cau, tú me hablaste de 127 áreas protegidas divididas en 6 categorías. Entonces, nosotros por área protegida como país no nos quedamos. O sea, nosotros tenemos una suficiente cantidad de espacio protegido en papel, en ley. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Qué es lo que ha llevado a esa incoherencia entre que sean protegidas y que a la vez estén tan desprotegidas? ¿Tú podrías darnos una idea de por dónde andan las deficiencias del sistema que han impedido una verdadera conservación real de estas áreas? Con mucho gusto. Eso es lo que desde diferentes instituciones ambientales, pero en mi caso, que provengo de SOS Ambiente RD, es lo que hemos investigado durante años para poder entonces estar en recibir invitaciones como la tuya, que me honran bastante, para poder compartir el conocimiento. En primer lugar, aclarar que sí, nosotros tenemos un marco legal muy robusto y al mismo tiempo una cantidad muy buena de áreas protegidas. Pero para que la gente esté clara, del total del país, nuestro SINAP o Sistema Nacional de Áreas Protegidas solamente es el 25%. O sea, que lo que dice la ley es que nosotros debemos proteger y conservar ese 25% para de ahí obtener los servicios ecosistémicos que van a permitir que nosotros desarrollemos de manera sostenible el 75% de nuestro país que podemos a través de regulaciones entonces disponer para el desarrollo. Si nosotros garantizamos ese respeto de ese 25 para desarrollar este 75, podemos tener seguridad de que va a haber República Dominicana por siempre, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Entonces ahí caigo en el punto de la pregunta que tú nos haces. Muchas de diría para concentrar el tema, porque son muchísimas las deficiencias, pero voy a empezar primero por el factor ciudadano. Nosotros tenemos un grave problema de falta de educación ambiental de manera, o sea, en nuestras mayorías. En nuestros campos es muy difícil que la gente entienda el concepto, o que incluso es difícil que la gente sepa que a 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros tienen un parque nacional. Y si ni siquiera saben lo que es un parque nacional, mucho menos saben por qué es un parque nacional. Y ni siquiera hay, que es otra parte de las deficiencias, un borne o una pequeña señal, un letrero, lo que sea. La ley manda a que haya una división que se le llama borne, que es lo que le va a indicar a cualquier persona que esté por el entorno dónde inicia la protección de un territorio y dónde termina. Nosotros tampoco tenemos eso. Es un porcentaje muy bajo de las áreas protegidas que tienen la identificación. Algunas tienen señalizaciones, pero yo no creo que tengamos de las 127 que el 100% del total de territorio esté totalmente identificada y separada con bordes. No la hay. Yo no la he visto.
Si la hay, me la tienen que llevar y yo las conozco todas. Okay. Ese es el punto de vista del factor humano. Y al no saberlo y nosotros tener una cultura orientada a la producción en el campo, orientada a la práctica de agricultura con muchos errores, como por ejemplo, cuando yo depredo una partecita de tierra y la uso por varios años, pues la tierra se va degradando porque lo hago de una manera muy rústica, no la reabono, no implemento tecnología, no hago innovación para aumentar la eficiencia de un mismo terreno. Lo que hago es que entonces abandono ese terreno, ya ese terreno degradado no se recupera y tengo que tumbar cada vez más bosque. Tú dirás, bueno, pero es que es una sola persona. No, el problema es que somos millones de personas haciendo lo mismo. Y ahí es el problema. Y cada vez más en las ciudades se concentra un 50, 60%, cuidado si 70% ya de la población, exigiendo de manera constante al campo que vengan más productos naturales, y eso hace que la presión agrícola de cara a nuestras áreas protegidas entonces también aumente, porque hay más necesidad de terreno porque no lo estamos utilizando de manera adecuada para aumentar la vida útil de los terrenos agrícolas. También otra situación es que de parte de la entidad rectora, o sea, o de parte de nuestros gobiernos, en este caso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, lamentablemente no se han dedicado los recursos económicos y recursos de capital humano necesarios para entonces hacer un sistema de vigilancia adecuado que permita, bueno, mira, yo tengo este límite de esta área protegida, corresponden a tantos kilómetros cuadrados, yo tengo que mandar los guardaparques con herramientas necesarias, o sea, motorizados, un four wheel, un sistema de comunicación, un GPS, lo que sea, la herramienta que necesite para que hagan un proceso de inspección y donde quiera que encuentren un ilícito o tumbaron un árbol, quemaron esto aquí, están metiendo animales para... Exacto, hagan una denuncia y podamos actuar de acuerdo a la ley. El problema es que no tenemos, o sea, podemos ir a parques nacionales y vamos a encontrar los guardaparques, pero lo vamos a encontrar en la caseta. No tienen las herramientas, son muy pocos los que la tienen, para hacer un proceso de inspección que les permita andar por otras áreas. Pero me permito otro punto más allá. Hay países que ya están implementando tecnología de drones de manera remota para hacer procesos de inspección desde el aire. Y lo hacen cada cierto tiempo y donde detectan un ilícito simplemente hacen un reporte al Servicio Militar de Protección Ambiental y ellos van a acudir a la denuncia. O sea, se puede utilizar la tecnología para eso. Entonces, así a grosso modo, esos dos grandes factores, o sea, factor humano por desconocimiento total y muchas veces con intenciones adrede, porque tenemos casos documentados en algunos parques nacionales, no voy a entrar en detalle, pero tenemos casos documentados de personas que han invadido áreas protegidas a sabiendas de que son áreas protegidas y a sabiendas de que tienen años ya que están amparadas bajo la ley y lo saben y se meten porque como es tierra de utilidad pública, pues no la tienen que comprar. Y si es una zona productora de agua, pues tampoco tienen que buscar agua. Claro. Y es una tierra de primera categoría porque es una tierra conservada, no está depredada por agricultura. Entonces, desde ese punto de vista es bastante conveniente, pero empieza a afectar no solamente el área protegida, sino que todo lo que depende de los servicios ecosistémicos que genera esa zona, montaña abajo, por poner un ejemplo, empieza a afectarse, incluyendo la agricultura ilegal, incluyendo la ganadería legal, incluyendo los asentamientos humanos que necesitan abastecerse de agua. Todo se afecta cuando tú impactas un área protegida, porque de ahí es que sale todo. O sea, la gente tiene que entender, los amables personas que están conectadas con nosotros, tienen que entender que la capacidad de nosotros desarrollar nuestras ciudades depende al 100% de la conservación de las áreas protegidas. Si nosotros eliminamos las áreas protegidas, desaparecemos. Al cabo de varias décadas, pero seguro que desaparecemos. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros como que quizás no nos detenemos a pensar, lo dependiente que somos de la naturaleza. Si nosotros llegamos a entender la verdadera magnitud en que nosotros dependemos de cada uno de los servicios ecosistémicos que ya tú has mencionado y de todos, hasta del aire que respiramos, que todo nos lo provee la naturaleza, realmente si caemos en cuenta de cada uno de ellos, haríamos lo que hacía tu papá contigo, que te sembró ese amor,
porque uno no puede amar ni defender lo que uno no conoce. Entonces yo creo que nosotros, los que somos padres, tenemos la responsabilidad de sembrar esa semillita de amor por lo que sostiene la vida de nuestros hijos, para que ellos mismos le puedan dar su justo valor en el futuro. Cau, a mí me encantaría que si me pudieras enumerar algunas de las amenazas principales que están afectando a algunos de nuestros parques. Hemos escuchado y vimos a través del documental Muerte por Mil Cortes de Jay Kill, vimos la amenaza de eso, del conuquismo, de la producción de carbón. Con Sierra de Bauruco, sí. Y Parque Jaragua. Y también vemos, bueno, tenemos muchísimas amenazas en diversos parques. ¿Tú podrías enumerarnos algunas de ellas y qué área están afectando específicamente? Sí, voy a empezar por lo más difícil que tengo que decir. Nosotros tuvimos el privilegio de poder documentar, yo no te puedo decir que la 127 áreas protegidas porque estaría mintiendo. Ahora, nosotros la visitamos todas. Nosotros nos dedicamos a documentar nuestros principales parques nacionales, porque de ahí que cada quien tiene su aporte, pero mientras más grandes son y mientras más cualidades tienen o características, más aportan servicios ecosistémicos. Entonces nosotros nos concentramos en los principales. En todos ellos, los tipos de depredación son idénticos. O sea, ¿es depredación para agricultura o es depredación para ganadería? O en tercer lugar es depredación para producción de carbón o madera. Cualquiera que podemos seleccionar, te puedo mencionar 10 ahora mismo. Reserva Científica La Salcedoa, hermosísima. Está totalmente el lado oeste depredado para siembra de, creo que es yautía, auyamas, tayotas. Parque Nacional Valle Nuevo, tú no puedes sembrar yautía porque es muy alto, muy húmedo, muy frío, pero tú tienes la amenaza para siembra de fresas, para siembra de otro tipo de frutos hortícolas, tú tienes ganadería, pero entonces no podemos ir a Sierra de Bauruco. En Sierra de Bauruco tú tienes papa, tú tienes habichuelas, tú tienes aguacate. O sea, el factor común es agricultura. El otro factor común también es ganadería, que como hay tantas gramíneas, entonces ellos se benefician de soltar los animales ahí dentro, y amenaza bastante el ecosistema que está conformado. Y el tercer factor entonces, que ya ocurre con aquellas áreas protegidas que tienen bosque seco principalmente, te puedo mencionar la parte baja de Sierra de Bauruco, Sierra de Neiva, Parque Nacional Jaragua. Entonces la depredación que también les afecta tiene que ver entonces con deforestación para carbón y con algunas especies en particular, como pachulí y como, ay Dios mío, empieza con G bueno, no lo recuerdo ahora mismo, que es una madera muy aromática, se está traficando para nuestros vecinos haitianos para hacer esencia de perfume. El guaconejo. Guaconejo. Ese se extrae, lamentablemente, sí. No están dando durísimo. Tanto te puedo mencionar la zona de Jaragua, la zona de Sierra de Bauruco, la zona de Sierra de Neiva, y hay un monumento natural que está subiendo antes de Sierra de Neiva, que está totalmente depredado porque tenía mucho guaconejo y mucho pachulí para hacer esencia de perfume, y como son bosques secos, pues tienen poca agua adentro, entonces desde que lo queman ya es carbón. Y es básicamente, o sea, es la misma caracterización. Lo que va a variar en cada una de ellas es el tipo de cultivo que tiene o el tipo de animales que están pastando. O, por ejemplo, las que son costeras, entonces tienen un tercer tipo de depredación que es invasión para infraestructura. Lo que nos pasó con Cotubanamá, con el intento de construir un hotel dentro de sus límites, que gracias a Dios, luego de una presión social, luego de una demanda de la sociedad civil, se pudo obtener ganancia de causa, pero también en años anteriores nos pasó con Bahía de las Águilas. Recordemos ese caso gravísimo, que estaba distribuida en solares con unos títulos que supuestamente eran legal, pero que cuando se investigó, entonces no fueron así. Y el Estado pudo recuperar entonces la tenencia de esos terrenos, y hoy día Bahía de las Águilas, gracias a Dios, está protegida, entre comillas, porque por lo menos en el papel así lo está, como tú bien lo habías dicho. Y recientemente, o sea, apenas hoy, o mejor dicho, ayer, del Ministerio de Medio Ambiente salió una carta donde el ministro ordenaba al Servicio Nacional de Protección Ambiental que se detuviera cualquier tipo de infraestructura de depredación que hubiera
no solamente en Parque Nacional El Morro, sino en todo su entorno, para someterse a un proceso de investigación profunda, porque hay muchísimas denuncias de amenaza de cortes de madera que se pudieron verificar, de invasión de terrenos, e incluso se incautaron materiales de construcción. Entonces, es una amenaza constante, es una amenaza que no para, hay muchos intereses de por medio que no valen la pena mencionar, pero que son factores muy comunes entre todos. O es agricultura, o es ganadería, o es carbón o madera, o es infraestructura. Son esas cuatro las que, y es en todas partes, lamentablemente. No hay una, yo puedo garantizar que no hay una sola área protegida de las 127 que no estén, o sea, no hay una que esté conservada al 100%. Cau, quizá hay una. ¿Cuál? La que está en Constanza, la Reserva Científica Ébano Ébano Verde. Verde. No, tiene depredación. También. Ay, ay. Eh, ¿Y cuál tú piensas, de esas que está mejorcita, cuál tú piensas que ha sido el elemento que ha marcado la diferencia en relación al desastre que hay en el resto? Sí, debo aclarar, Ébano Verde coincidencialmente es la que está mejor conservada. Okay. La depredación que hemos documentado en Ébano Verde está en su parte suroeste, que detrás pasa la carretera que va desde Constanza hasta Jarabacoa, y por ahí entonces, al llegar a la carretera, pues también empiezan a llegar los asentamientos humanos, y fueron subiendo poco a poco la loma, y ya están, lo que hemos documentado es que ya están en zona de amortiguamiento. Es un punto que olvidé explicar. Okay. Imaginémonos el contorno del área protegida, que tiene un límite definido por la ley con coordenadas. Según la ley, fuera de ese límite, tiene que haber una franja de 300 metros de forma recta, donde tampoco se puede hacer absolutamente nada. Y eso es lo que se llama la zona de transición, para que no haya, por ejemplo, una depredación grave de agricultura y de buena primera tengamos un bosque exuberante, porque el bosque sale lastimado. Sino que tiene que haber un espacio de transición que se le llama zona de amortiguamiento. En el caso de Reserva Científica Ébano Verde, la parte suroeste, hay una gran parte de ella que es su zona de amortiguamiento, y un poquito de la zona núcleo, o sea, a partir del límite hacia adentro, ya le llamamos zona núcleo, tiene impacto. Sin embargo, no la puedo comparar contra un Valle Nuevo, que lamentablemente cerca del 20% de toda el área protegida tiene depredación, es una situación grave, o un Nalga de Maco, que es un parque nacional hermosísimo. Como dato curioso, el único bosque enano del Caribe está en la cima de Nalga de Maco. Eso es mágico, lo pueden buscar en Google, pueden poner bosque enano, o aparece más rápido en inglés como Dwarf Forest. Y eso es, la condición de altura y el viento fuerte impiden que los árboles crezcan de manera al tamaño natural al que estamos, y también el bajo nivel de oxígeno. Y entonces usted puede ver especies que se quedaron literal enanas. Wow. Y eso es mágico verlo. Y lo tenemos ahí arriba. Sin embargo, todo el entorno de Parque Nacional Nalga de Maco está seriamente depredado. Y hay un factor que quiero agregar con Nalga de Maco, que es importantísimo. Nalga de Maco es la cuna del nacimiento del río Artibonito. Son muchos otros ríos, pero me quiero referir al Artibonito. El Artibonito es la cuenca hidrográfica más grande de la isla. No es Yaque del Norte ni Yuna, es Artibonito. Río Yaque es el río más largo, pero la cuenca hidrográfica más grande de la isla es la cuenca Artibonito. Y el Artibonito es el río principal de Haití. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la depredación que está afectando Parque Nacional Nalga de Maco tiene consecuencias con el abastecimiento de agua de Haití, de nuestros vecinos. O sea, hay una responsabilidad internacional con eso. Y en la medida en que nosotros sigamos depredando ese parque nacional y ese río tenga menos aporte de agua a toda la zona de la llanura del norte de nuestros vecinos haitianos, eso puede provocar una situación de gravedad de escasez de agua y que provoque entonces un éxodo masivo de ciudadanos haitianos, como ya ha pasado en países de Medio Oriente, donde ha habido sequías graves que han obligado a que sus ciudadanos tengan que abandonar sus tierras. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, independientemente de que están protegidos por la ley. Nosotros tenemos que entender cómo es que funcionan y por qué es que están protegidas ellas, para nosotros poder entonces hacer los esfuerzos necesarios para conservarlas. Wow, qué interesante, Cau. Tú sabes que nuestros amigos están desde hace rato preguntando cuál fue el área protegida que se desprotegió.
Tú puedes, no Sí, vaya a ser cosa que la dejemos la pregunta en el aire. sí, con mucho gusto. Para nosotros los ambientalistas que amamos esto, siempre va a ser un área protegida. Es Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Mm, Parque Nacional Manolo Tavares Justo apenas tenía unos, creo que eran 7, 6 años de declarado como área protegida y se declaró con la intención de proteger, o sea, las características son dos principalmente. Una, la protección de todas las fuentes acuíferas que por ahí circulan, la mayoría de ellas nacen dentro de Parque Nacional Armando Bermúdez, que todos lo conocemos como Pico Duarte, ¿verdad? Para que asociemos los nombres, y luego pasan por el entorno de lo que debería ser Manolo Tavares Justo. Yo puedo mencionar Río Ámina, Río Mao, Río Hinoa, son muchísimos afluentes que son, para colmo, afluentes del Río Yaque del Norte. Y el segundo factor que provocó la protección de ese parque nacional o la declaración es que el factor cultural e histórico, por ser el lugar donde se refugió nuestro héroe Manolo Tavares Justo, cuando lamentablemente fue asesinado durante la revolución de abril de 65 en la zona de Manaclas. Entonces, ligando el factor de protección al recurso agua y recursos forestales, perdón, y al mismo tiempo el factor histórico-cultural, entonces se declara el Parque Nacional. Ahora bien, según el Tribunal Constitucional, que es la entidad máxima a nivel de leyes que tenemos en nuestro país, producto de una serie de reclamos que hubo en las comunidades, en los cuales nosotros como ambientalistas no estamos para nada de acuerdo, pero ellos alegaron que en la declaratoria del área protegida había muchas propiedades privadas, habían asentamientos humanos de mucha cantidad de habitantes y que entonces estaba una especie de choque entre el respeto al derecho de la propiedad privada y la declaratoria de utilidad pública, porque la ley, cuando se hace una declaratoria de utilidad pública, te dice que yo tengo que indemnizarte. Pero ese también una deficiencia que hemos tenido, que tenemos muchas indemnizaciones de propietarios legales que hoy día están dentro de áreas protegidas que no se han hecho. Eso hay que reconocerlo también, es una falla del sistema, por decirlo así. Y basándose en ese tipo de alegatos, entonces el Tribunal Constitucional emitió un veredicto derogando el Parque Nacional. Nosotros hemos propuesto, básicamente me refiero a la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, que se retomen los estudios técnicos y que entonces se reanalicen o se reenfoquen los límites del Parque Nacional para que se respete entonces un poco más el tema de la propiedad privada y de los asentamientos humanos que hay, pero que podamos proteger entonces los afluentes de esos ríos, el recurso histórico-cultural que representa la figura de nuestro héroe Manolo Tavares Justo, y también los bosques de Manaclas, que es una palma endémica hermosísima también, que por eso se le llama Manaclas a ese lugar. Eso tiene que ser protegido, eso tiene que conservarse. Y entonces estamos muy de acuerdo en que nuevamente se hagan los estudios técnicos para hacer una separación y redefinir los límites del Parque Nacional, pero que se declare nuevamente. Ok, gracias por la explicación. Yo creo que vale la pena que nos enteremos de esa situación para que estemos atentos a lo que pueda surgir de estas nuevas conversaciones que se están teniendo. Nosotros como sociedad civil, Cau, ¿cómo podemos involucrarnos y cómo podemos ayudar? Además de conociendo nuestro país, yo creo que es un primer paso, porque uno no puede amar lo que uno no conoce, como ya dijimos hace un momentito, pero además de conocer, ¿cómo podemos colaborar con la preservación de esas Sí, áreas protegidas? sí. Mira, en primer lugar, tengo que empezar por esta frase que muchos de nosotros del movimiento ambiental utilizamos. Tú no amas lo que tú no conoces. Eso queda claro. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Muchos de nosotros vamos a los lugares y lo vemos lindo porque hacernos una foto. Nosotros los ambientalistas no vamos a los lugares a eso. Nosotros vamos porque amamos esos lugares. Nosotros vamos porque entendemos que tenemos que conservarlo. Yo soy de los que cada vez que yo logro pisar, o sea, mi área protegida favorita es Valle Nuevo. Y yo casi lloro cada vez que tengo el privilegio de volverla a visitar. O sea, yo no me voy a, yo creo que voy a morir ahí arriba.
Porque cuando tú entiendes cómo funciona un área protegida tan importante o cualquiera de las áreas protegidas, tú terminas amándola y luchando por esto de por vida. Entonces, cuando tú la conoces, entonces tú empiezas a entender y tú empiezas a tomar conciencia. En la medida en que más ciudadanos, tomemos conciencia, en esa misma medida entonces nosotros empezamos a decir, no, nosotros tenemos que unirnos como país y como sociedad empezar a hacer la presión social necesaria para exigirle a nuestras autoridades, que son las que según la ley están mandadas, para hacer cumplir lo que manda la ley, entonces que se haga el trabajo adecuado. Y lamentablemente, como decíamos ahorita, tenemos un grave problema de educación ambiental, que por cierto se acaba de aprobar la ley de educación ambiental, por fin, tenemos que trabajar mucho ahora. Van a ver, o sea, hemos tenido generaciones de dominicanos que desconocen el problema y que están depredando allá arriba y no lo saben. Pero también hemos tenido gobiernos sumamente deficientes que sabiendo que allá arriba hay depredación no han actuado y la ley está ahí. La última ley es de 2004, ya tiene 16 años. La ley del Ministerio de Medio Ambiente es del año 2000, tiene 20 años. Pero nosotros tenemos parques nacionales como Cotubanamá, que es del 1976. Es más viejo que muchos de todos nosotros. Tenemos un Sierra de Bauruco, que es del 74. Valle Nuevo es Parque Nacional del 96. O sea, tienen muchos años, ya son sumamente viejos. Armando Bermúdez es de los años 60. Armando Bermúdez fue un vedado de la época de Trujillo. Y debemos conservarlo. Por cierto, cuando Trujillo, Pico Duarte se llamaba Pico Trujillo. Wow. Tenemos recuerdos culturales muy encontrados con eso y gracias a Dios, con el ajusticiamiento del tirano, se cambia la ley porque Pico Duarte tiene su nombre bajo una ley y se le pone el nombre de Pico Duarte como debe ser, nuestra montaña más alta, honrando a nuestro gran patriota. Y yo entiendo que el factor tiene que venir por ahí. Nosotros ya tenemos un marco legal, es fuerte. La ley sectorial de áreas protegidas no tiene que envidiarle nada a ninguna ley sectorial del mundo. Tiene su deficiencia, como todas las leyes, y tiene muchísimas cosas que le debemos mejorar. Pero es una ley robusta que dice cómo se tiene que implementar. Manda los planes de comanejo de las áreas protegidas, que también es una deficiencia que podemos explicar quizás de una manera más escueta. O sea, la ley dice que yo puedo hacer alianzas con instituciones para poder conservar las áreas protegidas. Y en el caso, por ejemplo, de Bano Verde, Fundación Progresio tiene el comanejo de la reserva científica. En el caso de Valle Nuevo, Fundación Propagás tiene el comanejo. Pero Fundación Propagás no tiene el derecho a uso de la fuerza pública para mandar a sacar la agricultura dentro de Valle Nuevo. Lo tiene el Estado. Y ellos son los que tienen que aplicar la ley para hacer uso de la fuerza pública para desocupar la agricultura ilegal de Valle Nuevo, que vale la pena mencionar que en enero del 2019, nosotros como SOS Ambiente ganamos una acción de amparo que le mandó un veredicto al Ministerio de Medio Ambiente en marzo del 2019 que desocupara el sur de Valle Nuevo y todavía no se ha cumplido. Esperamos que ahora, con las nuevas autoridades, entonces eso poco a poco se retome y que se cumpla, porque mientras tanto hay una decisión, un veredicto del Tribunal Superior Administrativo que entró en un proceso de desacato hace ya un año y pico, donde el Parque Nacional sigue invadido, donde se siguen afectando fuertemente varias fuentes de agua importantísimas. El que está más afectado, con mucho gusto lo puedo decir, se llama Río Las Cuevas. Ese río es afluente del Yaque del Sur. Y el río se une al Yaque del Sur justamente en el embalse de la presa de Sabanayegua, en el sur profundo. Y Sabanayegua, junto a la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, son las dos principales represas del sur profundo que se encarga de irrigar toda la agricultura legal de la provincia de San Juan de la Maguana, de la provincia de Azua, de la provincia de Barahona, de la provincia de Bauruco, de la provincia de Independencia. O sea, para que hagamos la relación, la conexión entre un río que está siendo secuestrado, cuando digo secuestrado es porque, número uno, le estoy quitando el bosque natural que captura el agua para alimentar el río y lo estoy sustituyendo por agricultura. Pero la agricultura, entonces, en lugar de aportar agua al subsuelo, lo que hace es que extrae agua del subsuelo para poder hacer crecer los frutos. Es a base de agua, no es a base de otra cosa, agua con nutrientes.
Y en adición a eso también, entonces, de los diferentes afluentes o arroyitos o manantiales que hay dentro del Parque Nacional, conectan tuberías para sacar el agua del arroyito y entonces el agua no va al río, el agua va hacia unas tinas artificiales preparadas que están todas documentadas y desde ahí entonces se mandan por sistema de bombeo o por sistema de gravedad para mojar la agricultura. Entonces nosotros le llamamos a eso secuestro de agua y eso es un crimen. Entonces el agua que debe bajar al río para contribuir a un buen nivel en el envase de las presas, para después contribuir a el agua de los acueductos de ciudades como San Juan de la Maguana, como Asua, como Barahona, como Neiva, no está llegando. El agua que debería llegar para toda la agricultura legal del Valle de Asua, del Valle de San Juan de la Maguana, que todos sabemos que es el granero del sur, de la zona bananera de Barahona, no está llegando, llega a menos nivel, porque desde la alta montaña, desde donde nacen nuestros ríos, nosotros estamos depredando ya. Y ese es el problema. Entonces va a llegar un punto, o sea, es un proceso muy lento, pero va a llegar un punto, ya nosotros tenemos muchos ríos secos. Los ríos tienen tres tipos de circulación, podemos decir así. Cauce permanente, Nizao, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, nunca se han secado en su vida. Osama, aunque está muy contaminado, pero Osama nunca se ha secado. Eso se llama cauce permanente. Pero ya estamos teniendo ríos que antes tenían cauce permanente, como Arroyo Chico, que es el que baña Salto del Limón, y ahora ya no es permanente, es periódico. Arroyo Chico, entonces ahora nada más tiene agua cuando llueve. Ya no tiene un cauce permanente. Pero entonces nosotros tenemos ríos que solamente ya es un cauce seco, que cuando cae un diluvio torrencial, ya son cañadas secas. Cuando cae un diluvio torrencial, como es la zona más baja del terraplén de la montaña, entonces el agua corre para allá. Pero llueve ahora y 6 horas después ya el río no tiene agua, porque ya se perdió todo. Ya se perdió cobertura boscosa, ya se perdió el manto freático del río, ya se perdió el bosque ribereño, ya perdimos todo. Y ese es un río que no podemos recuperar. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, a la dimensión del problema, si de las cosas seguir por mal camino, podríamos enfrentarnos a una crisis alimentaria y de agua enorme en todo el país y poner en riesgo tantas cosas que ojalá y se puedan seguir tomando medidas y la sociedad civil pueda continuar luchando por la defensa de sus áreas protegidas. Yo quiero aprovechar, casi ya tenemos que terminar porque Instagram yo creo que nada más nos da 1 hora, pero quiero felicitar tu trabajo a través de la institución, bueno, la organización SOS Ambiente RD y bueno, y también a través de la coalición por la defensa de las áreas protegidas, porque la verdad es que esa pasión y ese conocimiento, tú tienes el combo perfecto para ser un guerrero de las áreas protegidas, un defensor de las áreas protegidas y realmente te has apropiado de esa labor y lo has hecho con mucho éxito y quiero aprovechar para decírtelo y reconocer todo ese esfuerzo que tantos frutos ha dado. Yo quisiera, Cao, leer son 2 líneas de algo que escribió don Adolfo López para RD Verde hace un par de años. Un artículo, bueno, no, el año pasado, un artículo titulado Áreas Protegidas, qué son y cuál es su función. Él culminó el artículo diciendo, las áreas protegidas son el mayor tesoro que tiene la República Dominicana. La naturaleza se desarrolla dentro de ellas en todo su esplendor. Nos pertenecen a todos y nadie es dueño exclusivo de ellas, por lo que es responsabilidad de todos protegerlas y utilizarlas con amor y respeto. Ese pensamiento de don Adolfo, la verdad es que expresa exactamente lo que tú nos has explicado en esta hora en que hemos conversado y me encantaría que tú le pudieras dar un mensaje final a nuestros amigos para despedirlos y tenemos que hacer una parte 2 de esto definitivamente. No, mira, en primer lugar, el agradecido y el honrado soy yo. Hace muchos años yo me convencí de que si de alguna manera u otra, producto de la insistencia de mis padres y producto de un talento que se me dio
o el destino jugó para que yo recibiera este tipo de conocimiento, yo no puedo ser egoísta con ese conocimiento. Yo tengo que compartirlo con mis hermanos dominicanos, porque a final de cuentas yo no soy un superhéroe. No hay Cao Batista que va a salvar las áreas protegidas, somos todos. No es solamente el gremio ambientalista, que somos muchos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la fuerza suficiente para salvar todo esto. Ahora, cuando un país se une, cuando el orgullo dominicano nos brota de adentro, entonces sí suceden grandes cambios. Y han habido muchísimos ejemplos de por vida, de cuando el país se revoltea. No me refiero a la violencia, no me refiero a eso. No, Pero claro. cuando el país se empodera, cuando un país se une y toma conciencia, entonces provoca grandes cambios. O cambiamos o sucumbir. Y la opción de sucumbir no es opción para nosotros, definitivamente no. Entonces yo les invito, por favor, a los amables personas que nos han seguido y que siguen nuestro trabajo, a que cada vez se interesen porque no es el hecho de solamente ir a visitar, voy a acampar a Valle Nuevo, qué bonito, qué frío. No, ve a Valle Nuevo con la intención de entender cómo él funciona. Los guardaparques tienen mucha información y tienen tanta sabiduría. Cuando tú te sientas a hablar con guardaparques, tú aprendes. Es una manera tan diferente de ver la vida, porque ellos tienen una forma diferente de vivir a la de nosotros. Nosotros estamos cerrados en una ciudad. Ellos viven en el bosque. Es una manera tan diferente de verlo, que es una terapia psicológica prácticamente que te dan, y tú terminas aprendiendo del medio ambiente de paso. Claro. Igual en Sierra de Bauruco, ese lugar es mágico. Entonces, mi invitación es, vamos a conocer las áreas protegidas, pero con el objetivo no de irnos a hacer una foto bonita. Ok, nos las hacemos, perfecto, para el recuerdo, para las redes sociales, pero vamos a aprender algo. Y en la medida que aprendemos, entonces tomamos conciencia, y cuando entonces veamos una noticia que se publique de una denuncia, nosotros cuando sentimos esa ira, decir, no, es que no. Según la Constitución, eso es mío. A mí no me lo van a quitar. Y eso es lo que yo quiero pedirle, por favor. En la medida en que nosotros nos convirtamos en una sociedad más consciente, más educada y más empoderada en ese sentido, de igual forma veremos que poco a poco vamos a recuperar todas estas áreas protegidas que lamentablemente están sufriendo hoy día procesos de depredación. Ese es mi consejo final. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y esa pasión tan contagiosa. Agradezco también a los amigos que nos han acompañado durante la hora completa y por sus bellísimos aportes que lamentablemente no pudimos compartir, pero los hemos estado leyendo. Queremos animarlos a que sigan la cuenta de Cao Batista RD para que continúen aprendiendo sobre áreas protegidas, y de Revista RD Verde para todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ecología y turismo sostenible que estamos compartiendo constantemente. Les mando un fuerte abrazo, Cao, de verdad, gracias mil, y ya tú sabes, queremos coordinar el segundo. Sí, aquí estamos a la orden, y de verdad que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Chao. Bye bye.